En esta noche vamos a hablar un poquito sobre los jesuitas y como ya les mencioné, yo les alcé en el Moodle para que ustedes investiguen sobre los franciscanos. No es tan amplio como el de los jesuitas, pero de todos modos tiene una trascendencia en la historia de nuestra patria las obras realizadas por la misión jesuítica, la misión franciscana. Y ustedes se van a dar cuenta después también cuál es la diferencia entre entre un y otro grupo misionero. Naturalmente los jesuitas tuvieron una destacada labor en todos los aspectos al venir y hacerse cargo de las misiones. ¿Y por qué le llamaban misión? Porque la misión de ellos era evangelizar y educar a los indígenas en la fe católica, pero no solamente educarlos en la fe, sino que también darle esa, ¿cómo les voy a decir? Eso de entender de que ellos son seres humanos con todos los merecimientos como tenían los españoles, que realmente fue un poco difícil al inicio. ¿Por qué? Porque los españoles más bien vinieron acá a explotar a los indígenas en vez de estar ayudándolos a crecer para aumentar la población. Bueno, vamos entonces a esta primera partecita. Acá a ver si ustedes me ayudan un poco a leer, pero no quiero solamente que un compañero esté leyendo. Por favor. ¿Quién se anima? A ver un poco. ¿Quién se anima a leer? Bueno, ¿cómo te llamas vos, hijo? Arnaldo. Bueno, te escucho, Arnaldo. Sí. 17. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acá tenemos que poner de manifiesto? Que la Compañía de Jesús, las reducciones fundadas por la Compañía de Jesús que vino a establecerse en América y el Paraguay, un ratito le voy a incluir un poco a los compañeros que están pidiendo ingresar. Entonces, existían los grupos de guaycurúes, guaraníes y pueblos afines en las regiones que acá mencionan, ¿verdad? Porque acuérdense que nuestro territorio era provincia gigante de las Indias y abarcaba muchísimo. Tal es así que en el siglo XVII, dentro de los territorios pertenecientes al Imperio Español, o sea, todas las tierras españolas, en la gobernación del Río de la Plata y del Paraguay, y sus dos gobernaciones sucesorias. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes saben que primero era provincia gigante de las Indias, pero lastimosamente con la división de la provincia para una mejor administración, perdimos nuestra costa sobre el mar y nos convertimos en un país mediterráneo. Tal es así que entonces quedó la gobernación del Paraguay asentada en la Asunción y la gobernación del Río de la Plata asentada en Buenos Aires. Bien, acá piden más ingresar. Ratito. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta acá, jóvenes, es primeramente cuáles eran los pueblos indígenas establecidos en las reducciones de la Compañía de Jesús. Y recordar el siglo y también la cédula real que dio la posibilidad del ingreso de estas misiones
de estas reducciones para que se formaran las distintas misiones que vamos a ir viendo a lo largo de la clase. Muy bien. Seguidamente, en 1586 llegaron los primeros jesuitas a Tucumán y en 1587, a petición del obispo de Asunción, Fray Alonso Guerra, también llegaron los misioneros al territorio paraguayo. Y en este contexto se inician las obras de evangelización y de la construcción de pueblos o reducciones en la actual zona de los departamentos de Misiones e Itapúa. Eso nos van a olvidar también, ¿verdad? De que las reducciones jesuíticas se iniciaron en los departamentos de Misiones e Itapúa. La primera actividad de los jesuitas al llegar al Paraguay fue precisamente la formación de los pueblos autosuficientes dentro de las áreas habitadas por los indígenas y también estructurar la forma de la lengua guaraní, es decir, ¿para qué? Para poder traducir la Biblia al idioma de los primitivos habitantes, es decir, los guaraníes. Y eso es lo que naturalmente a través de esta conversión o de este cambio, de esta estructura, iba a ser mucho más fácil hacerle entender a los indígenas la fe católica y también conocer la palabra a través de la Biblia. Pero no solamente los jesuitas se dedicaban a impartir enseñanza religiosa, sino que también en los diferentes aspectos ellos lucharon por formar a los pueblos, a los primitivos habitantes y hacerles entender que ellos tenían las mismas oportunidades y posibilidades que los españoles. Es así que acá les dicen muy bien clarito que no solamente se dedicaban a impartir la enseñanza religiosa, sino también fijaban las pautas de orden político, cultural, educativo y social, que tuvo gran influencia en el desarrollo posterior del Paraguay. Los indígenas en su mayoría eran nómadas y acostumbrados a una vida sin estructura. Se encontraban nucleados en pequeñas comunidades en las selvas. En torno a la misión de los jesuitas eran conformados en grupos de 2 a 3.000 por cada pueblo. Entonces nosotros sabemos bien que hay dos grupos de indígenas también guaraníes, los nómadas y los sedentarios. Los nómadas son los que un tiempo nomás viven en un lugar, cultivan, recogen todo el producto de la tierra y después queman todo eso y ya se trasladan buscando otro espacio donde asentarse y empezar de nuevo. Sin embargo, habían pueblos sedentarios. ¿Y qué es lo que pretendieron los jesuitas? Enseñarles a ellos de que es necesario quedarse en un lugar para crecer y prepararse, además de la fe católica. Muy bien, y acá nosotros podemos ver todos los pueblos que fundaron los jesuitas a ambas costas del río Paraguay, Paraná, Argentina, Brasil, Paraguay. Hay 30 pueblos, eso no se tienen que olvidar, 30 pueblos, desde Yapeyú, La Cruz, Santo Tomé, San Francisco de Borja, San Nicolás, San Luis, San Lorenzo, San Miguel, San Juan, Santo Ángel, Apóstoles, Concepción, Santa María, San Javier, Mártires, San José, San Carlos, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Miní, Corpus, Jesús, Trinidad, Itapúa, San Cosme, Santiago, Santa Rosa, Santa María de Fe y San Ignacio Guazú. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, ese día que les dije que viajé con los chicos, tuve la oportunidad de conocer Santa María de Fe. Y me gustó muchísimo, sinceramente me gustó, porque, bueno, yo soy luego una persona que me gusta mucho la historia y, bueno, era también una manera de conocer un poquito todo el trabajo hecho por los jesuitas, que hasta hoy perviven y hay cosas muy interesantes para conocer sobre todo el patrimonio dejado por este grupo de misioneros. Y vieron todos los pueblos están enumerados acá. El pueblo, los fuertes o pueblos fundados fueron Yapeyú,
que está en la Argentina, Santa Cruz, Santo Tomé también, San Francisco de Borja, que ya está en el Brasil, San Nicolás, que está en el Brasil también, San Miguel, San Juan, Santo Ángelo, y todos están acá dentro del territorio brasileño, ¿sí? Y luego tenemos en la Argentina, que están, acá está el 10, después ya está el 12, que es Concepción, Santa María, San Javier, que solemos escuchar. Acá San Javier está en el número 14, San Javier, acá. Siempre solemos escuchar acá, yo suelo escuchar mucho porque escucho Radio Argentina. Después está 18, Candelaria, que queda cerquita de nuestra encarnación, un poquito más arriba, nomás cruzás el río, ya estás en Candelaria. Luego, todos los pueblos que fueron fundando los jesuitas. Entonces, 30 pueblos, eso no se vayan a olvidar, 30 misiones. Bueno, a ver si otra vez otra persona se anima a leer. Una chica, porque nunca le escucho a las chicas. A ver un poco. ¿Están ahí? ¿O solamente prenden la cámara? Ya anduve. Bueno, por la cosa sea y nada. Más para la mía, Pepe, Ticope, no podemos hacer una clase con, ¿cómo es? Con señas, porque no nos vemos, no está prendido nuestra cámara. La primera misión jesuítica guaraní se fundó en el año 1609 en el actual territorio de Paraguay, siendo Sí. fundada el último pueblo en 1709. Fueron en total 30 pueblos o misiones los que existieron. 15 de ellos se ubicaron geográficamente en Argentina, de las cuales 12 se ubicaron en la provincia de Misiones. Las otras 3 reducciones de Argentina fueron en la provincia de Corrientes. 8 se ubicaron en el actual Paraguay y 7 se situaron en el suroeste de Brasil, que eran conocidas como misiones orientales, en un área que actualmente abarca el centro y el oeste del estado de Río Grande del Sur y todo el norte del Uruguay. Todas las reducciones estaban dentro la zona delimitada por los ríos Paraná y Paraguay y los paralelos 25 y 30 aproximadamente de latitud sur. Muy bien. Entonces, la primera misión jesuítica guaraní se fundó en el año 1609, ¿sí? En el actual territorio de Paraguay, siendo fundado el último pueblo en 1709. En total fueron 30 pueblos o misiones los que existieron, no se vayan a olvidar eso. 15 se ubicaron en la Argentina, de los cuales 12 acá en Misiones, nuestros vecinos. Las otras 3 reducciones de Argentina fueron en la provincia de Corrientes, otras 8 se ubicaron en el actual Paraguay y 7 se ubicaron en el sureste del Brasil. Y acá, como bien claro dice, todas las reducciones estaban dentro de la zona delimitada por los ríos Paraná y Uruguay y los paralelos de 25 y 30 grados aproximadamente de latitud sur. Y acá un poco vemos una imagen de, de la llegada de un jesuita entre los primitivos habitantes. Y ustedes ven cómo están ellos vestidos, están desnudos ellos. Esta indígena es la que estaba ya arropada, pero la mayoría estaba así sin ropa. Todo eso ellos le enseñaron también a los indígenas, a formarse bien y también a vestirse como correspondía, ir organizando por lo menos también su espacio con viviendas como para vivir dignamente, no como ellos lo estaban haciendo hasta ese momento. Incluso cuando nos falta ya carrera jape, o igual la yagua y ape a ver.
en este espacio con los indígenas. Y acá podemos ver que los niños andaban desnudos. Solamente también los varones se cubrían sus partes íntimas con alguna, le llamaban ellos realmente colalea, eso a esa bata que se pone así entre las piernas, ¿verdad? Para cubrir sus órganos genitales. Muy bien. Las misiones jesuíticas guaraníes, ¿cómo también fueron llamadas? Fueron también llamadas reducciones jesuíticas. ¿Por qué? Porque fueron un conjunto de pueblos fundados a partir del siglo XVII por la orden religiosa católica de la Compañía de Jesús. En Paraguay, norte de Argentina, sur de Brasil y norte de Uruguay, con el objetivo de reunir en esos pueblos a la población de indígenas guaraníes y pueblos afines para su evangelización. Y también para preservar a los indios del contacto masivo con el hombre blanco, ya que este les provocaba una serie de enfermedades infecciosas para las cuales su sistema inmunológico no estaba preparado. Y si morían, no podías tributar a la corona española ni realizar trabajo para ellos. Esto es lo que yo le comenté también en la clase anterior, que por ejemplo los expedicionarios, como eran gente que traían de las cárceles, porque eran bandidos, criminales, etcétera, etcétera, eran personas que venían enfermas de sarampión, de viruela, de sífilis, y ellos venían y le trasladaban a los indígenas con esas enfermedades. Y los pobres indígenas no sabían cómo defenderse ni con qué curarse. Por eso tribus enteras morían de estas enfermedades, de estos virus. Y es así que acá, para que además de enseñarles un poquito de todo, los jesuitas también le enseñaron a ellos a mezquinarse y a no tener tanto contacto con, bien lo dice acá, ¿verdad? Con el hombre blanco. Y si recuerdan un poco ustedes en la clase anterior, como el primer adelantado del Río de la Plata murió de sífilis y él no sabía cómo se iba a defender de esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, entonces la Compañía de Jesús fue fundada por San Ignacio de Loyola en 1534 y fue aprobada por el Papa Pablo III en 1540, por lo que sus miembros no participaron en la primera etapa de la conquista, ya que los jesuitas comienzan a llegar a América en la segunda mitad del siglo XVI. Su tardía llegada al escenario americano provocó que se encontrasen a la mayor parte de los indígenas que vivían cerca de los lugares clásicos de la colonización ya reducidos por los encomenderos o por las órdenes religiosas. Es decir, que ellos ya estaban más o menos preparados, pero siempre en manos de los españoles que abusaban del trabajo servil, del trabajo de las minas, el trabajo de las encomiendas y así sucesivamente. Muy bien, vamos a escuchar un poco a alguien más que quiera leer sobre la economía de las reducciones jesuíticas. A ver un poco, ¿alguien se anima? La economía de las distintas reducciones se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería, existiendo la propiedad privada y las tierras colectivas, donde cada indígena debía trabajar unos días a la semana, y con lo recogido se mantenía a las viudas, niños y necesitados. Se pagaba a los artesanos y los tributos reales, y se almacenaban algunas cantidades en previsión de plagas o escaseces. La venta de yerba mate fue el producto principal de las reducciones guaraníes, y con los beneficios obtenidos por su venta, los guaraníes pagaban el tributo anual a la corona. Por otra parte, las reducciones guaraníes consiguieron grandes avances en la educación, muy superiores a los existentes entre otros indígenas americanos. Los guaraníes sabían leer, escribir y algunas nociones de matemáticas. Se preservó la lengua guaraní que ha llegado hasta nuestros días y que es oficial junto al castellano en la República del Paraguay. Muy bien.
Entonces, ¿en qué se basaba principalmente la economía? Principalmente se basó en la agricultura y la ganadería. También se extendió la propiedad privada y las tierras colectivas. Es decir, donde cada indígena debía trabajar unos días a la semana y con lo que recogían mantenían a las viudas, niños y necesitados. También se pagaba, dice, a los artesanos los tributos reales y se almacenaban algunas cantidades de previsión de plagas o escaseces. Es decir, que eran muy precavidos. Juntaban los granos o todo lo que pudieran guardar para cuando había escasez o aparecían algunas plagas que iban destruyendo los cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, las langostas que siempre más antes acechaban a las grandes plantaciones. Entonces, sobre todo, eso es lo que más ellos se resguardaban ya. Y como siempre dije, nunca olvidar que la yerba mate fue el producto principal, no solo de las reducciones, sino que todo el tiempo en la colonia o provincia gigante de las Indias, que fue nuestro país. La yerba mate era llamado también oro verde por los españoles. Y por otra parte, las reducciones guaraníes consiguieron grandes avances en educación, fíjense un poco, muy superiores a los existentes entre otros indígenas americanos. Los guaraníes sabían leer, escribir y algunas nociones de matemáticas. Se preservó la lengua guaraní hasta nuestros días y que es oficial junto al castellano en la República del Paraguay a través de la Constitución Nacional. Y solamente en Paraguay el idioma guaraní es un idioma, porque el acervo de los indígenas en otros pueblos solamente son llamados dialectos, ¿sí? Y ponen en primer lugar el castellano o el inglés o la lengua que utilizan. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué pasó luego entre España y Portugal? A ver, otra persona ya que pueda leer. Otro alumno o alumna. A ver. Yo te leo, profe. Sí, adelante. España y Portugal firman en 1750 el Tratado de Madrid para delimitación de sus fronteras en América. Este trato obligaba a los jesuitas el abandono de los 7 pueblos más originales, cuyas tierras pasaban a depender del Imperio portugués. Los 29.191 guaraní tenían que quedarse y aceptar la soberanía brasileña o marcharse a otras reducciones. Los guaraníes no aceptaron este trato y se rebelaron y lucharon contra las tropas hispano-portuguesas en las llamadas guerras guaraníes ocurridas en 1654 y 6. Durante más de 2 años, los guaraníes se enfrentaron a los ejércitos hispano-portugueses en un movimiento desesperado por intentar conservar su hogar. Fueron masacrados el 10 de febrero de 1756 a pie de El cerro. Paibate, sí. Y las misiones La rebelión fracasó y las misiones orientales se despoblaron. Bueno, entonces, este tratado lastimosamente entre España y Portugal no favoreció a la población indígena ni a las misiones jesuíticas de ningún lado, ¿verdad? Ni del Paraguay, ni del Uruguay, ni de misiones, ni de ningún lado. Al contrario, cuando ellos se vieron que iban a ser avasallados en todo lo que ya han aprendido durante el tiempo que estuvieron con los jesuitas, entonces ellos
querían ellos resguardar eso que con tanto esfuerzo habían logrado. Entonces, como siempre luego los portugueses pretendían estas tierras y más los grupos guaraníes para convertirlos en esclavos, los guaraníes no aceptaron este tratado y se rebelaron, lucharon contra los españoles y los portugueses, la famosa guerra guaranítica, que ocurrió entre 1754 y 1756. Más de 2 años duró esta contienda, esta lucha, ¿verdad? Pero lastimosamente los indígenas salieron perdiendo y fueron masacrados. Y así las misiones quedaron despobladas. Por eso nosotros tenemos las ruinas jesuíticas de Trinidad, del Paraná, y la de Jesús del Tabarangüe. Y después también en misiones que están en San Ignacio Guazú, y también después tenemos otra en San Cosme. Bueno, y es así que en el año 1767, Carlos III firma la ordenanza real donde los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios españoles. ¿Cuánto con esta firma de esta orden? Perjudicó a los indígenas. Porque fíjense que yo puedo también notar, porque suelo visitar con los alumnos del colegio las ruinas, y sinceramente veo yo de que ellos sí estuvieron prácticamente muchas de estas, lo que hoy nosotros podemos apreciar como ruinas, fueron terminadas. Pero lastimosamente, como el material, el correr del tiempo, la lluvia, el viento, etcétera, etcétera, todos estos fenómenos naturales fueron deteriorando todo lo que ellos construyeron con tanto esfuerzo. Y es así que en el Río de la Plata, la medida de expulsión de los jesuitas se ejecutó desde julio de 1767. Ahí fueron arrestados los jesuitas de Buenos Aires hasta el 22 de agosto de 1768, cuando los últimos misioneros de las reducciones fueron sustituidos por sacerdotes seculares y enviados al exilio. Acá, por ejemplo, en Encarnación, ustedes saben que la misión jesuítica de Itapúa se fundó al otro lado del río. Por ejemplo, Encarnación se fundó en la playa San José de Posadas. Pero después, como los indios del lugar eran muy indómitos, no había un progreso, entonces decidieron trasladar la misión al otro lado del río, es decir, acá en nuestra ciudad, y ponerlo allá donde hoy está la parroquia San Roque González. Pero ahí también era una altura y un lugar muy desolado. Entonces la misión de Itapúa fue trasladada a lo que hoy es, no sé si muchos de ustedes conocen, el Colegio Privado Inmaculada Concepción, que es de las Hermanas Azules, que está frente a la Plaza de Armas. ¿Alguien conoce o no? Yo sí, profe. Sí. Ayer estuve ahí. ¿Estuviste por ahí? ¿Qué estuviste haciendo? Me fui, mi papá se operó y me fui con él. Ahí en el sanatorio Don Bosco se operó. Don Bosco cerquita. ¿Y cómo está tu papá? Ya está bien, ya se operó y ya está bien. Qué suerte, qué suerte. Bueno, y ahí, por ejemplo, en el Colegio Inmaculada Concepción, yo recuerdo que un grupo de alumnos, habíamos de ciencias sociales, de alumnos del centro regional, ellos tomaron un tema para su investigación de proyecto sobre los túneles jesuitas. Y porque la historia sí suelen contar, nunca se sabe con exactitud, pero muchos han dicho que los jesuitas construyeron túneles que cruzaban debajo de las aguas del Paraná y que se encontraban del otro lado del río.
Y los alumnos se fueron, entraron a la Inmaculada y pidieron a las hermanas azules para que les mostraran. Y realmente hay una entrada o dos entradas que están muy bien resguardadas porque naturalmente ese es un colegio de primaria y secundaria, entonces hay que cuidar la vida de los niños, ¿verdad? Y de los alumnos. Entonces está muy bien resguardado, pero solamente le mostraron, abrieron, pero ahí no se puede entrar porque es algo tan incierto que ni sabemos. Porque muchas veces también dice que los jesuitas enseñaron a los indígenas a hacer ese túnel o esa excavación y ponerle otra vez ladrillo alrededor para mantener los alimentos. Porque antes pues no existía heladera como ahora tenemos, entonces había que conservar los alimentos y sobre todo la carne. Es así que entonces nos quedamos con que supuestamente existen túneles construidos por los jesuitas con los guaraníes debajo del río Paraná. Bueno, cuando ellos fueron exiliados, fueron expulsados de todas las provincias españolas, entonces la corona creó la gobernación de las misiones guaraníes para organizar los 30 pueblos tras la expulsión de los jesuitas. Los nuevos dirigentes del clero secular no eran bien vistos por los guaraníes, que empezaron a emigrar hacia diversos lugares del norte argentino, así como hacia la campiña uruguaya y la selva. Además, en 1801, los portugueses ocuparon definitivamente las misiones orientales, dando por finalizadas las reducciones guaraníes. Porque las reducciones no querían, los indios no querían trabajar con los portugueses. Eran muy malos, pero muy malos. Y acá, por ejemplo, vemos que 7 de las reducciones guaraníes han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por ejemplo, acá nosotros tenemos en Paraguay las de la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús del Tabarangüe, situadas ambas en Encarnación, en el distrito de Trinidad, en Itapúa. La reducción brasileña de San Miguel de las Misiones en Santo Ángelo, en el estado de Río Grande do Sul, y las reducciones argentinas de San Ignacio Mimí, Nuestra Señora de Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto y Santa María la Mayor. Todas estas están establecidas en la provincia de Misiones, Argentina. Nosotros, por ejemplo, estuvimos acá hace más o menos 22 días. Y realmente es muy, ¿cómo les voy a decir? Ir a ver estas ruinas y en la forma en que trabajaron y nos poníamos a pensar. Por ejemplo, en Trinidad nos contaba la guía, la guía turística que está ahí, cómo acarreaban el ladrillo, las piedras que sacaban ahí de Trinidad para construir todo este espacio que eran las reducciones, ¿verdad? Y es impresionante el trabajo hecho, pero que, como les digo, el deterioro del tiempo también y el clima hace que esto hoy se constituya en un patrimonio universal, patrimonio de la humanidad, establecida por la UNESCO. Y acá un poquito no se ve muy bien, pero se ve también acá. Esto es Paraguay, ¿verdad? Este es nuestro territorio. Todos los pueblos que se fundaron acá. Y ustedes pueden ver que todo el trayecto de la ruta 1, por ejemplo, tenemos todos los pueblos fundados por los jesuitas, ¿sí? Entonces están San Luis, General Delgado, ¿verdad? San Luis, después ya está Santa Rosa, San Ignacio, San Ramón. Todos nombres de santo tienen todos los pueblos fundados por los jesuitas. Santa María de Fe, y así sucesivamente. Ahora, cuando ustedes investiguen sobre los franciscanos, van a ver que para hacer la diferencia entre la fundación de los pueblos fundados valga la redundancia de la palabra, fundados por los franciscanos y cuáles fundados por los jesuitas, van a encontrar que todos los pueblos fundados por los jesuitas tienen nombres de santos, mientras que los pueblos fundados por los franciscanos están en guaraní.
Por ejemplo, Alto Atirá, Tobatí, Guarambaré, Capiatá, Unía Enteritoitea, o Fundas y cuál los franciscanos. Y acá un poquito también, acá nomás le hizo el mapita del map de América del Sur para demostrar, pero no hay mucha claridad en las palabras. Pero este realmente es el espacio que ya vimos más adelante en colores. Los pueblos fundados en el Brasil, en la zona del río Uruguay, en Paraguay, debajo también en la Argentina. Muy bien. Y acá nosotros vemos un poquito lo que solemos visitar, ¿verdad? Las ruinas de Jesús. Miren un poco todo lo que es esto. Díganme si no va a ser un patrimonio. Lo que habrán trabajado. Miren lo que es esto, que estuvo terminado, pero fue el tiempo lo deterioró. Cuánto trabajo. Por favor, miren un poco acá la torre del campanario seguro. Y cómo es esto y cómo quedó la gente que visita. Entonces, todo esto fueron obra de los guaraníes, pero acompañado por los jesuitas. Muy bien. Esta es la presentación que esta noche yo quiero compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta que hacer, algo que no entendieron. A ver un poco, gente. ¿Quieren aclarar algo que no hayan entendido? ¿Cómo? Es largo, por eso es que vamos a hacer el repaso. Y vamos a ir viendo, por eso yo también siempre les sugiero que estudien ustedes con su material, pero también miren el PowerPoint. Porque yo les comenté ya que 50 baterías de objetivos yo presento y 50 al profesor, de los cuales solamente se saca, se va distribuyendo, aunque dijo ahora que va a ser de varias filas, 1, 2, 3, 4 filas creo que. Entonces, bastante, hay que trabajar mucho para entregar la batería de la prueba. Y ahí van a ir juntos geografía e historia. Por eso, chicos, yo les sugiero que ustedes bajen en su computadora o traten de, no sé, de alguna forma estudiar también con todo el PowerPoint que yo les voy alzando. Porque también muchas cosas voy a sacar de eso, porque ese es el resumen. Hoy, por ejemplo, este es el resumen de la clase de la misión jesuítica, cómo estaban organizados. Y nos faltan los franciscanos todavía, solo que los franciscanos tienen muy pocas obras, no tienen mucho como tienen los jesuitas, porque acuérdense que ellos desarrollaron la propiedad privada, el trabajo, la remuneración, el estudio, los indígenas de las misiones jesuíticas en Paraguay sabían leer, escribir, sumar, restar, ¿se imaginan ustedes? Tal vez así que eso mismo le permitió luego levantarse contra el tratado establecido entre Portugal y España. Entonces, prenderse un poquito. Los de acá pidieron una prueba formativa para el 6 de mayo, para el otro viernes. Si ustedes quieren esa prueba formativa, podemos hacer también con ustedes con lo que desarrollemos hasta la otra semana, así para tener un poco así como una prueba de ensayo para que ustedes vayan conociendo ya de qué manera o cómo se va a presentar el examen, si les parece. No sé. Sí, profe. Si les parece, entonces preparo una prueba para dentro de 15 días sería, porque a ver, ustedes van a hacer un trabajo sobre los franciscanos, entonces un poquito de todo, va a ser de 15 puntos nomás, o 20 puntos, para que ustedes vean nomás de qué presente, entonces a través del Meet ustedes van a rendir, a través de esto, más que yo voy a preparar la prueba, voy a alzar, voy a solicitar el enlace y ustedes se van a unir a través del móvil para rendir. Y solamente que tienen su tiempo y ustedes saben que como eso está todo calendarizado, temporalizado, eso ustedes no completan en el tiempo y ese se va a cerrar de ustedes. Y después ya no van a poder presentar y ustedes no van a poder ver qué es lo que lograron y qué no. Por eso sería bueno un poquito tener en cuenta, por ejemplo, podemos repasar el próximo miércoles.
vamos a repasar ya y yo les voy a dar los puntos más o menos para que ustedes vayan leyendo para esa prueba, porque va a ser una prueba de ensayo nomás, no va a tener ni puntaje. Si les parece y si quieren. En el grupo ustedes me pueden escribir después que sí quieren o no. Porque ustedes ya saben ya que va a ser presencial el examen, pero a través del Meet también es el mismo formato, solamente que a través de la plataforma van a rendir por esta vez. Los chicos de acá quieren rendir presencial, pero yo no creo que les permitan todavía porque, como les digo, ahora también hay un virus que apareció acá y demasiado hace daño, pero no es tan mortífero como el otro, ¿verdad? Pero te deja cabizbaja, con fiebre y hay que tratar de no estar mucho en conglomerados. Entonces, no sé. Pero ustedes, yo tranquilamente voy a tener por el Meet con ustedes. No hay problema. Bueno, y es bastante largo. Eso sí. Por favor, gente, pongan